Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos todavía más los que escuchen la palabra de Dios y la pongan en práctica. Hermanos, con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo declaró que la escucha y la puesta en práctica de la palabra divina, de la palabra de Dios, establece en la persona una dignidad superior a cualquier privilegio. A cualquier privilegio. O sea, con esto Jesús en ningún momento negó la gran dignidad de la Santísima Virgen María. Simplemente nos dio a entender que tal dignidad era de otra naturaleza. En efecto, la elección de la Santísima Virgen María para ser madre de su Hijo Divino fue un designio libre y misterioso de Dios, mientras que al escuchar y poner en práctica la palabra de Dios es un acto libre de la persona. Por eso el don de la libertad humana es un atributo maravilloso. Si Dios nos hubiera dado, si Él no nos hubiera dado el libre albedrío, la libertad, pues no seríamos como los animalitos irracionales. Simplemente nos guiaríamos por instintos. Pero Él nos dio la capacidad de elegir libremente y conscientemente. Él nos dio inteligencia y nos dio voluntad y nos dio libertad para que nosotros seamos libres de escuchar su palabra y ponerla en práctica o no ponerla, ¿verdad? Luego es curioso ver cómo todo lo que pues dice la Iglesia se cuestiona, ¿verdad? El por qué hacer esto, el por qué hacer lo otro, el por qué por ejemplo, en Cuaresma, ¿no? El por qué la abstinencia de la carne, el por qué el ayuno. Es curioso que cuando la Iglesia habla de esos temas de ayuno, de abstinencia de carne, dicen: la Iglesia es retrógrada, la Iglesia no se actualiza. Pero curiosamente nosotros en nuestros días podemos ver cómo mucha gente pues hace grandes dietas, ¿verdad? Hace grandes dietas por bajar de peso. Si hay gente que dicen que es vegana, otros vegetarianos, otros ya veganos crudanos y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Y eso sí es ser moderno, eso sí es ser hombre de hoy, ¿verdad? Es curioso. Lo que nos dice la Iglesia no escuchamos, no lo ponemos en práctica. Pero lo que nos dice por ahí cualquier moda, le hacemos caso, ¿verdad? Le hacemos caso de andar haciendo dietas y que los ayunos intermitentes y no sé qué tantas cosas. Escucha la palabra de Dios y ponla en práctica. Escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, también, no sé, que la Iglesia nos dice asistir a misa por lo menos una vez al año. Perdón, confesarse por lo menos una vez al año. La gente, no, yo ya no me confieso. Pues la gente ya no va a confesarse, pero van con el psicólogo a sesiones ahí cada 8 días, cada 15 días a platicarle ahí sus situaciones difíciles. Pero la gente no quiere confesarse. La gente no quiere confesarse. O la Iglesia dice asistir a misa todos los domingos y días de fiesta. No, yo no voy a misa, yo no necesito de Dios. Esas mismas personas que no escuchan la palabra de la Iglesia, la palabra de Dios, son las mismas que al rato las vemos haciendo yoga,
meditación trascendental. Ustedes vean cómo por un lado se habla de un ateísmo, que la gente no quiere saber nada de lo que sea Dios, religión, cosas espirituales. Pero por otro lado, ante esa necesidad que se tiene, porque el hombre por naturaleza es religioso, ante esa necesidad que se tiene de entrar en contacto con el Creador, cuando sustituimos a Dios, ponemos en el lugar de Dios que la meditación, que el Feng Shui, que la yoga y tantas cosas. Por eso decía un filósofo, Chesterton, como los más ateos son los más supersticiosos. Efectivamente, los más ateos son los más supersticiosos. Así que, hermanos, escuchemos la palabra de Dios y pongámoslo en práctica, porque eso nos va a llevar a la dicha, dichosos, a la felicidad. Ahí está la felicidad, en escuchar la palabra de Dios sin ponerla en práctica, en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pues pidámosle al Señor que nos ayude a escucharlo y que nos ayude a poner en práctica todo lo que Él nos manda, ya que es camino para la felicidad en esta vida y en la otra, ya que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que es en el que ponga en práctica la palabra de Dios. Pues pidámosle al Señor que seamos obedientes a poner en práctica su palabra, ya que es el camino seguro para ser feliz en esta vida y en la otra. Que tengan un feliz día.